positiva, ¿no? Entonces tratemos de aprovechar por lo menos hasta que este sistema dure. Todo apunta a que las autoridades van a ver qué sucede después de carnavales, y de seguro que si va a haber una famosa quinta ola y va a ser, digamos, relativamente suave, es casi seguro que vamos a volver a clases presenciales. Lo que realmente nos aliviaría mucho y, bueno, volvería a entregar la esencia de la universidad, tanto a ustedes como a nosotros, ¿no? Esto de estarnos viendo mediante una computadora, lógicamente, no es lo mejor. Bien, mientras tanto, seguimos yendo con lo que nos interesa. Entonces, las evaluaciones van a ser estas. Luego, vamos a tomar en cuenta la asistencia, que son 10 puntos. La asistencia se toma de manera esporádica, no es cada día, va a ser, si nos vemos 2 veces a la semana, va a ser una, y va a ser cualquier rato, ¿no? Puede ser al inicio, por lo general puede ser a la mitad, o puede ser al inicio del segundo periodo, o puede ser al final. Eso depende mucho del humor del docente, que es bastante, digamos, impredecible, por así decirlo. Entonces, estén atentos, ¿no? Las listas se llaman, y bueno, la asistencia se considera, muchachos. Si bien el sistema es virtual, no significa que ustedes prendan la computadora y se vayan a tomar el desayuno, no tienen que estar presentes. 10 puntos la asistencia. Para mí la asistencia tiene un significado especial, porque cuando empiezo a hacer el resumen de notas, veo, por ejemplo, que el compañero, digamos, Félix Tarqui, ¿no? Entonces nunca ha venido. Y bueno, entonces sus exámenes están malos y bueno, dice que por qué y todo lo demás, empieza a discutir. Bueno, veo que si no ha estado presente en mis clases, no tengo mucho que hablar con él, ¿no les parece? Entonces, prácticamente esta persona puede nomás pensar en el próximo semestre y tal vez ahí le vaya un poco mejor. Entonces, la asistencia es 10 puntos. Bien, auxiliatura no tenemos. Ya, bueno, de hecho, el problema con la auxiliatura es algo interesante porque tenemos un auxiliar para teoría, pero no tenemos auxiliar para laboratorio. O sea, una cosa ridícula. Es en el laboratorio donde yo preciso más ayuda porque son trabajos manuales. Es así que nuestro auxiliar no nos va a ayudar en la teoría y nos va a ayudar en el laboratorio. Entonces, básicamente, auxiliatura vamos a considerar que no hay en la materia, ¿no? Al auxiliar le vamos a pedir que nos ayude en el laboratorio. Bien, y finalmente aquí tengo 60 más 10, tengo 70 puntos. Quedan otros 30 puntos que son los trabajos. Al decir trabajos nos referimos a una serie de trabajos que ustedes van a hacer. Los trabajos son muy variados, son trabajos de investigación, por lo general son personales, pero van a haber alguno que otro que van a ser grupales, por eso les había pedido que se vayan uniendo entre ustedes, entre grupos de 3 o 4. En realidad, el trabajo más grande que tienen en el semestre, que es el trabajo que se denomina balance de masas, es un trabajo grupal. Es un trabajo donde ustedes tienen que desarmar un artefacto electromecánico, creo que ya les comenté la otra vez, pero de nuevo les reitero, tomando en cuenta que hay personas nuevas, van a, digamos, conseguirse una lavadora ya en desuso, que no tenga, digamos, mayor valor económico, me refiero, y lo van a tener que desarmar hasta el último tornillo, ¿no? Y van a tener que hacer una especie de balance de qué cosas han encontrado, qué materiales hay, van a encontrar sus masas, van a ver si esto se puede vender, se puede de alguna manera aprovechar, se puede reciclar, se puede reusar, se puede, digamos, reformar de alguna forma para darle algún otro tipo de uso. Entonces es un trabajo relativamente grande. Para este trabajo van a necesitar que en el grupo haya una persona que pueda brindar su hogar, digamos, su casa, bueno, no toda la casa, ¿no? Un espacio en su casa, digamos, un pedazo en el patio, un pedazo de espacio en el patio, o tal vez un garaje, o un depósito que nadie esté usando, donde ustedes puedan realizar esta actividad. Esta actividad se realiza con desarmadores, con martillos, con ese tipo de cosas, entonces van a tener que reunirse ustedes
y alegremente hacer lo que más les gusta, romper cosas, ¿no? Entonces, ese trabajo, por ejemplo, es grupal. Siendo grupal, como les dije, es el más importante, es el más grande. Vamos a hacer una exposición ese día de cómo ustedes lo han realizado. Veremos si es en forma virtual o tal vez ya podamos hacerlo de manera presencial. Veremos cuál es nuestro futuro. Pero para ese tipo de cosas, entonces necesito que ustedes se vayan agrupando en grupos, ¿no? Entonces les doy por lo menos una semana o unas dos para que ustedes puedan organizarse. Este trabajo no va a salir mañana, este trabajo va a salir más o menos finalizando el primer parcial. Ya para esa época yo creo que el grupo ya va a estar bastante constituido y no vamos a tener ningún problema. Bueno, entonces, esa es básicamente, ese es el sistema de evaluación que vamos a tener. No sé si ustedes tienen alguna pregunta al respecto. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Bien, entonces vamos a suponer que esto está relativamente claro. Bien, vamos a otro punto. Vamos a hablar un poco de los tópicos, ¿no? Vamos a poner el punto 2. Vamos a hablar un poco de los tópicos que vamos a ver nosotros durante el curso. No estoy poniendo temas porque en realidad vamos a ver cómo ustedes están respondiendo. Si considero que va a haber un tema aparte que necesitan como refuerzo, entonces vamos a hacerlo. Pero sí voy a hablar de los tópicos, de qué vamos a ver, o sea, qué grupo de nuevos conocimientos, por así decirlo, pretendemos adquirir en el curso. La anterior vez les comenté que el curso de Ciencia de Materiales en las universidades, digamos, que tienen pensumes bastante grandes y tienen las posibilidades de hacerlo, tiene dos partes, ¿no? Ciencia de Materiales 1 y Ciencia de Materiales 2. Y además de eso también tienen una materia que se llama tratamientos térmicos, los que tienen perfil mecánico, ¿no? Más que todo, digamos, un ingeniero electrónico si bien pertenece al área de la tecnología, no va a tener tratamientos térmicos, ¿no? Eso no le incumbe. De hecho, también eso es medio riesgoso decir. En la electrónica actual también hay tratamientos térmicos que tienen una específica muy especial, pero eso es muy detallado y en nuestra universidad la verdad es que es tradicional que nosotros como UMSA, digamos, formamos ingenieros de amplio perfil, por así decirlo, ¿no? En las universidades extranjeras no es así. En las universidades extranjeras, los primeros 2 años todos casi están juntos en un solo grupo, digamos, ingenieros mecánicos, y después se van especializando cada uno en alguna situación muy específica, porque son países tremendamente desarrollados y ellos necesitan ingenieros de un perfil muy específico y lógicamente eso se consigue mediante la especialización. No es así el caso nuestro, ¿no? No sé si eso es bueno o eso es malo, seguramente es más lo segundo que lo primero, pero la verdad es que ustedes salen prácticamente, sábenlo todos, ¿no? O sea, de todo saben un poquito y bueno, cuando ya están digamos, ejerciendo, es ahí donde realmente empiezan a especializarse, por así decirlo. Uno no sabe en realidad dónde va a ir a acabar. Ustedes saben que el mercado laboral es complicado cada día y por eso uno puede ir a trabajar en el teleférico, otro puede ir a una mina, otro puede ir a un taller electromecánico, otro puede vender inclusive máquinas, entonces ahí la situación ya un poco que se descontrola, ¿no les parece? Entonces, ciencia de materiales 1, vamos a empezar lógicamente. El día de hoy tenemos ya un tema. Vamos a llamarlo, el tópico se va a llamar clasificación y propiedades de los metales. Clasificación y propiedades de metales. Y miren, vamos a gastar una buena cantidad de tiempo, por lo menos unas 2 semanas, tal vez un poquito más, vamos a estar con esto. Porque en esta especie de introducción, lo que yo pretendo es que ustedes comprendan la importancia de los metales en la industria humana actual,
Vamos inclusive a hablar un poco de historia, vamos inclusive a hablar un poco de cuestiones del universo que tienen mucho que ver con esto. Y lo que quiero es que le encuentren un poco de cariño a la materia, o lo contrario, ¿no? Es que realmente la odien tanto que, digamos, la puedan abandonar si es que fuera el caso. Ojalá que no sea así. Entonces, el primer tópico es una introducción a lo que son los metales. Vamos a ver absolutamente todos los metales que hay en la tabla, bueno, por grupos, lógicamente, y vamos a ver la gran variedad de metales que existen, las tremendas propiedades que muchos de ellos, bueno, que casi todos tienen, y debido a esas propiedades es que el hombre le ha empezado a dar uno u otro uso, y es en gran parte gracias a estos materiales que vivimos como vivimos el día de hoy. Sin los metales, básicamente, todo lo que nosotros consideramos civilización no existiría, ¿no? Seguiríamos con madera, piedra, etcétera, y eso es absolutamente, digamos, fuera de la realidad. Entonces, el primer tópico que vamos a ver, el primer tema, de hecho, es clasificación y propiedades de los metales. Después de eso, vamos a ver un tema, un tópico que se llama cristalización. La cristalización tiene algo que ver con física. Ustedes creo que han pasado física 1, 2, 3. O sea, de hecho son unos licenciados en física ustedes, por eso tal vez ya no tenga mucho que hablar al respecto, pero de todas formas. Ustedes saben que la materia tiene 3 estados, ¿no? Bueno, se habla que hay un cuarto más, pero de eso es muy discutible. Llegando el momento vamos a hablar de eso. Pero digamos, sólido, líquido y gas es lo que básicamente prima. Y en la metalografía, en el estudio de los metales, en ciencia de los materiales, nos interesa una etapa que es el paso del líquido a sólido, vale decir, digamos, el efecto que consiguen ustedes cuando ponen un pedazo de hielo en el refrigerador, o sea, ponen agua y se convierte en hielo, ¿no? Entonces, ese proceso en los metales es muy importante porque ese es el proceso de fabricación de los metales. Los metales se fabrican mediante cristalización, o sea, primero se los funde y luego se cristalizan y forman lingotes, forman barras, forman perfiles, forman tubos, etcétera, etcétera. Por eso los problemas de cristalización son muy importantes porque la cristalización básicamente es el nacimiento del metal. Y ustedes saben que muchas veces el nacimiento ya determina la salud futura de la persona, ¿no? Entonces en los metales esto es absolutamente igual. Si la cristalización ha sido buena, entonces el metal va a ser bueno. Si la cristalización ha sido defectuosa, el metal no va a tener las propiedades que tenga. Por eso los procesos que están enlazados con la cristalización, es decir, con la formación de la estructura de los metales, es muy importante. Vean ustedes cualquier metal que esté alrededor de ustedes, no sé, una llave, un bolígrafo, una taza o tal vez su lámpara, el tornillo que sujeta el asiento donde ustedes están, el diente de oro que ustedes pueden tener, etcétera. Todos ellos han pasado por un proceso de cristalización y si esa cristalización ha sido bien hecha, bien manejada, entonces ese va a ser un buen material, ¿no? Entonces eso es muy importante. Después de eso, vamos a ver un grupo de propiedades que se denominan mecánicas. Fíjense, aquí hay dos cosas, ¿no? En el primer tema, por así decirlo, vamos a ver propiedades de los metales. Aquí vamos a ver propiedades de manera general. Por ejemplo, la densidad, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición y una serie de propiedades que son típicas para los metales. Pero hay otro tipo de propiedades que se llaman propiedades mecánicas. Ahí está, por ejemplo, la dureza. La dureza no es una propiedad física, eh, es una propiedad mecánica porque la dureza puede cambiar. Pueden ustedes tener un acero relativamente suave y si, digamos, le dan un proceso de temple, lo pueden endurecer. Vale decir, la propiedad mecánica cambia, ustedes pueden manejarla. En cambio, la propiedad física, digamos la densidad del oro, por decirles, es 20 gramos sobre centímetro cúbico y esa densidad no va a cambiar. Eso es inamovible. Entonces, esa es una propiedad física
En cambio, una propiedad mecánica es algo que sí puede cambiar y nosotros podemos manejar. Por esa razón se darán cuenta que cuando hablemos en general de propiedades de metales y hablemos de sus propiedades mecánicas, vamos a hablar de dos cosas bastante distintas, ¿no? Entonces ya nos tenemos que ubicar en ese aspecto. Bien, vamos a ver luego lo que se llaman diagramas de estado. Los diagramas de estado son una especie de mapas que me indican en qué estado, qué tipo de material yo tengo, hablando de metales, lógicamente. Son como mapas que están publicados en diferentes fuentes. En el Internet hay un montón de ellos. Entonces, los diagramas de estado vienen a ser tal vez la parte más significativa, más importante del curso de ciencia de materiales referida a los metales. Los diagramas de estado son diagramas, como les dije, que ustedes van a tener que dibujar, van a hacer un álbum de diagramas. En esos diagramas vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer ejercicios donde vamos a ubicar dónde se encuentran los elementos. Y los diagramas de estado es un tema que se estudia en todos los cursos de ciencia de materiales a nivel mundial. Si ustedes entran a cualquier programa de ciencia de materiales, van a ver que diagramas de estado está allá. Digamos, no es algo complicado, no es algo difícil, al contrario, es algo bastante interesante. En diagramas de estado se hacen ejercicios, van a ustedes tener que utilizar calculadoritas y en el momento determinado yo les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Los diagramas de estado son la materia de evaluación del segundo parcial. El segundo parcial, cada uno de ustedes va a tener dos ejercicios con dos diagramas de estado y más o menos les va a decir así, ¿no? Dibuje el diagrama térmico de enfriamiento de la aleación 20% de componente cadmio, dibujes las estructuras que esta tiene en todo el proceso de cristalización y define el balance de masas a 300 grados centígrados. Entonces, más o menos eso va a ser. Parece que he hablado chino, pero la verdad es que ustedes van a comprender esto bastante bien llegado el momento. Por eso, diagramas de estado es, digamos así, la flor de lo más bonito del curso. Bueno, en realidad en el curso todo es bastante interesante, a mi parecer, pero los diagramas de estado lógicamente es novedoso. Por así decirles, diagramas de estado al nivel que ustedes lo van a ver conmigo, es realmente relevante porque en alguna oportunidad yo tuve la necesidad de ser tribunal para docentes de la materia, de esta materia, y en el momento de preguntarles ejercicios sobre diagramas de estado, aspirantes a docentes no podían hacer, ¿no? Entonces, ustedes lógicamente van a poder hacer estos ejercicios y de hecho, según tengo entendido, los ejercicios de diagramas de estado en la facultad creo que somos los únicos que hacemos. No lo hacen ingeniería industrial, que también tiene su ciencia de materiales, no lo hacen muchas otras ingenierías de nuestra facultad, pero nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces ustedes van a estar un poco, digamos, más adelante que sus otros colegas, compañeros de otras carreras. Después de diagramas de estado, vamos a ver diagramas hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono es el más importante porque, bueno, para nosotros en este punto, porque los diagramas hierro-carbono básicamente se refieren a los aceros. Y este material nosotros tenemos que conocerlo bastante bien. Una vez que conozcamos diagramas de estado, vamos a poder conocer el diagrama hierro-carbono, que es un diagrama relativamente complicado, pero a la vez bastante lógico también, ¿no? Cuando estemos viendo diagramas hierro-carbono, vamos a ver los dos principales materiales en base a hierro que se utiliza hoy en día en la industria metálica, que son los aceros y las fundiciones. Vamos a ver sus diferencias, sus usos, sus estructuras, cosa que ustedes no salgan del curso y no simplemente pongan, digamos, la otra vez vi un chatarrero que puso su letrero y decía, ¿no? Compro fierros de toda clase. Bueno, eso es absolutamente un insulto para nosotros, los que queremos estudiar
ciencia de materiales, pero espero que ustedes no hagan eso jamás, ¿no? Entonces van a poder ya reconocer qué es un acero, un hierro de fundición, qué propiedades tienen, y bueno, saber que son fierros diferentes, ¿no? Como por así decirlo. Finalmente, el último tópico son tratamientos térmicos, los TT. Vamos a hacer una clasificación y vamos a referirnos a los diferentes usos que pueden tener los tratamientos térmicos aplicados a los aceros, ¿no? Los tratamientos térmicos existen para básicamente todos los metales, aleaciones que el hombre maneja el día de hoy para una u otra situación. Pero nosotros nos vamos a centrar en los aceros porque si no, nunca terminaríamos, ¿no? Y la idea es que nosotros a fines de junio celebremos una buena nota positiva en ciencia de los materiales y no nos estemos, digamos, prolongando más nuestra miserable existencia. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta con relación a los temas que vamos a avanzar este semestre? ¿No hay nada? Bien, no hay nada. Vamos entonces a otro punto que quiero hablar con ustedes. Se refiere a la bibliografía. Bien, aquí tengo ya algo escrito. Bien, el punto 3 se refiere a la bibliografía en sí y como lamentablemente no tenemos acceso a la biblioteca y, digamos, siendo sinceros, la fuente primera que tenemos de información ahora es el Internet, vamos a ser muy reducidos en lo que se refiere a la bibliografía. Miren, el libro que van a llevar, y les he enviado ya en formato PDF, o si los que no lo han visto, ingresen al Classroom, está ahí ya colgado, es el tomo 1 de un libro de texto que se llama Metalografía, el autor es Buliaev. Les había comentado que este señor era mi profesor cuando yo estudié en el Instituto de Aceros y Fundiciones en Moscú. Y bueno, realmente tengo muy gratos recuerdos de esta persona. Era una persona realmente muy inteligente. Era un tipo de profesores que ya casi no existen, ¿no? Era realmente una belleza tener una charla, una conversación con él y mucho más agradable escuchar las clases que él daba porque realmente las daba con mucho gusto, ¿no? Y eso es muy importante. Metalografía 1 y Metalografía 2, el libro de Buliaev, son las ediciones MIR, por si acaso. Si alguien de ustedes quisiera comprar este libro, he visto que en el Amazon está a disposición, por lo menos el año pasado había, no sé si este año hay, pero de hecho se lo puede comprar, pero no sé cuánto costará. Por ahí es relativamente caro, ¿no? Entonces no les va a dar. De todas formas, si no lo hacen, no hay ningún inconveniente. Lo que sí les pediría es que bajen en el formato PDF y que puedan tener todos a la mano para tener una guía del curso. Por otro lado, durante esta pandemia, yo he escrito algunos, por así decirlo, papers, creo que así se llaman. O sea, son pequeños documentos, bueno, tampoco son tan pequeños, relativos a la materia. Por ejemplo, para el caso de los diagramas de estado, para los ejercicios de diagramas de estado, yo tengo preparado un PDF bastante explicativo, ¿no? Realmente que tiene mucho detalle, he tratado de que sea así, para que ustedes puedan comprender. Entonces, paralelamente a la explicación que yo les voy a dar, llegado el momento de diagramas de estado, entonces ustedes van a poder leer ese PDF que les voy a enviar también cuando ya, digamos, la situación así lo pida. Por otro lado, en el Internet, muchachos, hay una serie de libros de metalografía, de ciencia de materiales que se pueden inclusive bajar gratis, ¿no? Entonces, ahí yo ya no les puedo decir este libro y este otro, porque esto es muy cambiante. Busquen, por favor, también eso es una labor de estudiante, nuevas referencias, nuevos títulos y traten de conseguirlos. Al contrario,
les pido que si alguien encontró algo realmente interesante, algo accesible, en el sentido que no sea necesario pagar, tarjetas de crédito, todo lo demás, comparta con nosotros y nos diga, miren compañeros, he encontrado este libro y tiene mucho de esto, mucho del otro. Eso sería absolutamente genial. Ojalá que ustedes lo hagan, ¿no? Pero el Internet no solamente es ver videos 3X, sino también pueden, yo creo, ustedes utilizar un poco de su tiempo para ver bibliografía referente a las materias y a los cursos que ustedes están pasando. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta con relación. Cualquier minuto se nos va a acabar esta primera mitad. La segunda mitad vamos a empezar con el tema 1, pero propiedades. El tema número 1 se va a llamar precisamente clasificación y propiedades de los metales. Coincidentemente, si ustedes ya abren el libro PDF que les he enviado, van a ver que el primer tema también tiene este perfil. Vamos a ir paralelo entonces un poco al libro. Así es que yo les pido siempre que complementen lo que nosotros vamos a ver con la lectura, ¿no? Hay cosas que vamos a hablar aquí que no están en el libro, y ya les dije que eso puede entrar en el examen, y hay cosas que no voy a decir, pero que sí están en el libro. Entonces ambas cosas se van a ir complementando poco a poco. Bien, empezamos un poco hablando de la historia del hombre, ¿les parece? Es algo bien interesante porque muchos dicen que el hombre viene del mono y eso en realidad no es cierto, ¿no? La verdad es que lo que la ciencia hoy en día admite es que más o menos hace unos 8 o 10 millones de años existía una especie vamos a llamarlo así, de simio, y esta especie se dividió en dos partes. Una parte continuaron a ser los simios normales que hoy por hoy existen, y otra parte se bifurcó, por así decirlo, y empezaron a formarse una especie de seres que hoy en día se los conoce como homínidos, o sea, algo así como que ya parecidos al hombre. Entonces, de esta rama que se ha bifurcado de una especie simia que ya ha desaparecido, lógicamente, empiezan a formarse dos tipos de seres, por así decirlo, de seres biológicos, y una básicamente vienen a ser los monos y otro vendrían a ser nosotros. Esto está corroborado por hallazgos que se han hecho más que todo en África, que datan de unos 8, 9 o 10 millones de años atrás, donde efectivamente se ve un grupo de seres biológicos, los homínidos, que ya andaban en dos patas, tenían una capacidad cerebral bastante amplia, carecían de cola y podían realizar cierto tipo de actividades con las manos. Eso se han dado cuenta por la complejidad de la mano que coincide con lo que el hombre hoy en día tiene. Entonces ya se atribuye más o menos a esa época el nacimiento del hombre como tal. A partir de esa época, entonces, han sido muchos hallazgos y aparentemente estos homínidos se han ido... Un ratito, por favor, voy a hacerlo. Perdón, muchachos. Y es así que estos homínidos entonces empezaron a evolucionar y definitivamente los más modernos, digamos el hombre de Neandertal y todos los demás de Cromañón, vendrían a venir de ese antiguo y lejano ancestro que nosotros tenemos. Ahora, que esto ha sucedido en África es un tema muy molestoso, porque hace no muchos años, hace algunos siglos, por los años 1800, 1700, inclusive en los 1900, los científicos europeos, más que todo, negaban esto, ¿no? Decían, ¿cómo nos vamos a ir de África? Los africanos son africanos, nosotros somos nosotros. La verdad es que, aunque ustedes no lo crean, los hechos comprueban hasta ahora científicamente que efectivamente todos hemos salido de África.
del sur de África, básicamente. Entonces, estos homínidos empezaron a salir poco a poco y cuando ya tenían características muy humanas, empezaron a hacer migraciones hacia el norte, hacia Europa, hacia Asia y después hacia América. De hecho, en el continente americano nunca se han encontrado, digamos, huesos de homínidos, etcétera, lo que comprueba que aquí no ha habido desarrollo de homínidos, sino simplemente en África, en este caso, ¿no? En Europa, en Asia tampoco se han encontrado. Entonces, todo indica que es así. Ahora, el hecho que, digamos, algunos sean más morenos que otros o que tengan rasgos muy distintos se debe lógicamente a la adecuación del cuerpo humano al ambiente en que vive. Los europeos son blancos porque el sol allá es muy escaso, sus inviernos son largos, entonces hay una proteína que se llama la melamina que condiciona el color de la piel, es muy escasa allá, entonces por eso ellos son blancos. En cambio, en los lugares donde el sol abunda, la melamina es abundante y es por eso que tendemos a ser nosotros más morenos y efectivamente esto se nota muy claramente, ¿no? Y tomando en cuenta que son generaciones y generaciones, son miles de años de evolución y de adaptación, entonces la verdad es que este proceso es no más cierto. Los asiáticos tienen los ojos pequeños porque en las estepas donde ellos viven, los vientos en invierno en especial son muy huracanados, son muy peligrosos, entonces ellos tienden a cerrar los ojos para que, digamos, nieve no les pueda entrar o ninguna otra partícula en las tormentas que generalmente hay en esos lugares. Entonces ahí se explicaría un poco el rasgado de sus ojos, ¿no? Como se dan cuenta, un sinfín de cosas muy interesantes. Por ejemplo, el cabello de los africanos, que es bien rizadito, responde a una necesidad biológica, ¿no? Hace tanto calor en África que esos pelos rizados tienen la función más o menos de refrigerante de la cabeza, o sea, tiende a enfriar la cabeza, ¿se dan cuenta? O sea, son tan delgaditos que son elementos digamos, de mantener la cabeza un poco fría debido al calor intenso que hay en esos lugares. O sea, cosas como esas indican nomás que mucha de esta teoría que dice que el hombre apareció hace tantos millones de años y luego fue evolucionando poco a poco, es cierto. Bien, en la cuestión de los materiales, y más que todo de los metales, se pueden distinguir básicamente 5 edades que no empiezan hace 8 millones de años, lógicamente. La historia más o menos inteligente del hombre se remonta, según algunos autores, a unos 80.000, otros dicen 100.000 o 150.000 años. Es donde el hombre empezó a utilizar ya realmente su cerebro, empezó a utilizar materiales y empezó a fabricar cosas. La cuestión de fabricar cosas tal vez es lo que nos diferencia de los antiguos, de nuestros primos, por así decirlo, los simios, porque si bien ellos usan, digamos, un palo o algo para hacer alguna actividad muy primitiva, ellos no han llegado a la capacidad humana de poder reunir varias cosas y formar una cosa totalmente diferente. Este proceso de fabricación ya es típico para el hombre y se debe a su elevado, digamos, volumen cerebral, es decir, a su intelecto más desarrollado. Hace unos 100.000 años más o menos, entonces empieza lo que se llama la época de piedra. Los voy a enumerar y vamos a hablar un poco de ellos. Luego vendría la época de los metales preciosos, del oro en especial, la plata y otros. Luego viene la época del cobre, viene la época del bronce y viene finalmente la época del hierro, donde actualmente nosotros vivimos. Esta división que ustedes ven aquí puede tal vez variar de un autor a otro, pero tampoco es un tema de gran, digamos, escándalo, ¿no? Pero lo que está aquí es básicamente lo que ha sucedido. Hace unos 100.000 años empieza la época de piedra y, bueno, el hombre antiguo, o tal vez el homínido que ya tenía muchos rasgos de humano, empieza a utilizar piedras. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vayan a pasear por algún lugar, van a ver que hay piedras que son más duras que otras piedras. Entonces, lo lógico, utilizando las manos,
esos humanos de esa época ya andaban en dos pies y ya no necesitaban de las manos para poder andar como lo hacen los simios. Entonces, las manos tenían mucha libertad de trabajo. Entonces, tenían que darle algún uso, ¿no? Entonces, las manos empezaron a fabricar cosas, a darse modos de hacer cosas más sencillas. El hecho de que él se ha parado en dos pies era inclusive algo para la defensa, porque cuando uno está parado puede ver al horizonte mejor a sus enemigos o a sus presas. Entonces, todo ese desarrollo tiene mucha lógica, ¿no les parece? En la época de piedra, entonces, se supone que el hombre primitivo agarraba piedras duras y con esas piedras duras golpeaba piedras más suaves y le podía dar forma, digamos, de flechas, de cuchillos, tal vez de algún instrumento para tal vez ya empezar a labrar la tierra, a pesar que se dice que el proceso de la agricultura nació relativamente hace unos 30 o 40 mil años atrás, no hace tanto tiempo, ¿no? Pero la verdad es que entonces él empieza a fabricar elementos de piedra y por eso esa época recibe el nombre de la Edad de Piedra. Más o menos a los 10.000, 15.000 años antes de Cristo, ¿por qué se dice esa época, no? No es que haya un libro escrito, sino que los arqueólogos encuentran piezas y han encontrado piezas más o menos que datan de unos 15.000 a 20.000 años antes de Cristo, donde han visto que el hombre empezó ya a utilizar el oro, perdón, el oro, la plata, el plomo, el cobre y cierto tipo de metales que digamos, en la naturaleza se encuentran en estado lo que se llama nativo. Y este es el primer concepto que quisiera que ustedes asimilen. Cuando se habla de un metal en estado nativo, significa que este metal se encuentra en alto grado de pureza. Ustedes tal vez tienen alguna joya de oro y se van a dar cuenta que ese oro puede ser tal vez un oro de 14 quilates, de 18 quilates, etc. Y esa marca que tiene significa qué cantidad de oro exactamente ustedes tienen dentro de su joya. Pues bien, la naturaleza, por razones que vamos a ver luego, fabrica ella misma cierto tipo de metales en estado casi puro. Una pepa de oro, por ejemplo, eso yo sé que ustedes saben muy bien, todo el mundo sabe la barbaridad que está pasando en el norte de La Paz, empresas mineras sacando oro a diestra y siniestra. Guanay, Tipuani, todas nuestras provincias productoras de oro son provincias que producen oro en pepas, vale decir casi en estado puro, entonces a ese metal se lo denomina estado nativo. La plata también puede presentarse en estado nativo, el plomo también y el cobre también, el mercurio también, no más, ¿no? Alguno que otro podría haber un accidente que aparezca en estado puro, pero digamos el hierro, que es uno de los metales que el hombre más utiliza el día de hoy, no se encuentra en estado nativo. El hierro siempre se va a encontrar asociado al oxígeno, que es un mineral, y de ahí es donde el hombre se ingenia para sacar ya el hierro, digamos, en estado puro. Entonces, imagínense ustedes, hace unos 15.000 o 20.000 años, un hombre antiguo andando por el lecho de un río, ahí, bueno, no había internet ni nada de esas cosas, entonces tenía mucho tiempo, y ve que algo brilla, ¿no? En el agua, un color interesante, un amarillo intenso, brilloso. Lógicamente le llama la atención. El hombre ha sido curioso siempre. Esa curiosidad es lo que nos lleva a descubrir nuevas cosas, a hacer cosas buenas y malas también. Entonces, la curiosidad es el motor de la civilización, básicamente. Entonces, él se acerca al riachuelo y ve con entusiasmo que hay un pedazo de un material que él hasta ese momento no conocía. Él conocía piedras, muy bien, ahí están, pero alza y nota, para empezar, si era una pepa de oro, dice, bueno, vaya, qué raro, ¿no? Es bonito. Para empezar, es más pesado. El oro tiene una densidad más o menos que equivale a unas 5 o 6 veces de la densidad de las rocas. O sea, realmente pesado. Y lo que más le llama la atención es una de las propiedades más importantes de los metales que hoy por hoy, digamos, el hombre utiliza y siempre lo ha utilizado. Esa propiedad se denomina plasticidad.
¿Qué es la plasticidad? La plasticidad, su nombre se asocia con plastilina, se refiere a la propiedad del metal de poder cambiar su forma mediante un esfuerzo, digamos, mecánico. Si ustedes agarran un cable de cobre, lo pueden doblar. De hecho, si no se pudiera doblar, no serviría de cable, ¿no les parece? ¿Por qué se dobla y no se rompe? Por este efecto de la plasticidad. Nosotros vamos a ver cómo es la plasticidad y cómo realmente funcionan los metales. Pero ya no más, de hecho, esta es tal vez, la propiedad más interesante de los metales, que es realmente la diferencia de todos los demás materiales que el hombre hoy por hoy conoce. Si ustedes ven en una construcción de tantas que hay ahora en la ciudad, van a ver que los maestros albañiles piden hierro de construcción en barras. Eso es básicamente hierro con un poco de carbono, ¿no? Vamos a llamarlo así, hierro casi en estado nativo, porque es un gran porcentaje de hierro que hay ahí en ese acero. ¿Qué hace? Lo corta y lo dobla. Y doblado, tal doblado como está, él lo utiliza. Además, el metal tiene una buena resistencia mecánica, aguanta bien, aparte que se puede doblar. Entonces, fíjense qué material más interesante. Si ustedes agarran madera y quieren doblarlo, no van a tener mucho éxito, ¿no les parece? Muy bien. Me dirán entonces goma, pues sí, la goma se dobla, pero la goma tiene resistencia, ¿no? La cerámica, ¿puede doblarse? No puede doblarse. El hueso humano, ¿puede doblarse? No puede doblarse. Entonces, fíjense, muchos de los materiales que nosotros los vemos cada día no tienen plasticidad, pero el metal lo tiene. ¿Cuándo el hombre antiguo se ha dado cuenta de la plasticidad? Cuando ha agarrado ese pedazo de oro y le ha dado golpes. ¿Por qué le ha dado golpes? Ah, no sé, habría que preguntarle a él, pero ha muerto hace mucho tiempo. Pero le da golpes y se da cuenta que le puede cambiar la forma y que sigue, digamos, íntegro. El oro tiene una de las mayores plasticidades entre todos los metales que hay. Ustedes básicamente de 1 gramo de oro pueden hacer un hilo tan delgado que podría alcanzar unos cuantos kilómetros, simplemente por el hecho de poder, digamos, alargarse sin romperse, y todo eso es plasticidad. Por esa razón, entonces, él, encantado con este material, podía darle una especie de punta, ¿se dan cuenta? Y para él una punta era pues lo genial, porque con eso podía matar animales y comer. Para esa época él ya dominaba el fuego, él ya podía cocinar, y fíjense una cosa muy importante, la carne cruda no es buen alimento, pero la carne cocida sí es buen alimento, y además el cuerpo lo digiere con mayor facilidad, y un cuerpo bien alimentado significa que un cerebro también se desarrolla apropiadamente, y entonces empieza el desarrollo humano, pero ya, digamos, a pasos agigantados, ¿no? En unos cuantos miles de años, entonces el hombre salta a ser básicamente de un mono a lo que tenemos hoy en día. Bueno, hay muchos monos humanos ahora, sí, eso es verdad, pero la gran mayoría, digamos, ha ido nomás por el camino normal, ¿no les parece? Y bueno, viéndonos a lo que estábamos queriendo hablar, mucho de esto se debe básicamente a los metales, ¿no? Entonces, la importancia de este material en la humanidad, pues, es trascendental. Es por eso que las épocas de la humanidad llevan nombres de materiales. Era de piedra, era de los metales preciosos, y ahora lo estamos descubriendo. ¿Por qué? En la época de los metales preciosos, el hombre no solo encontraba oro, también encontraba plata, cobre. El cobre es otro de los metales que también aparece de forma nativa. En el altiplano boliviano, el altiplano de Perú y Bolivia más que todo, hay grandes minas de cobre. Chile, ustedes saben que tiene una cantidad de cobre increíblemente grande. O sea, esta parte del mundo tenía bastante cobre. Por eso nuestras civilizaciones, en especial la más importante, la Tiwanacotta, utilizaba cobre, utilizaba este material de manera, digamos, bastante inteligente, lo que demuestra nomás que nuestros antiguos eran gente bastante creativa, bastante ingeniosa. Entonces, la metalurgia del cobre en nuestros lugares se ha desarrollado bastante bien. En ciertos lugares del altiplano, en especial en las regiones de Coro Coro, todavía pueden ustedes encontrar, caminando por las praderas,
pedazos de charques, así se llama, ¿no? Que son cobre puro. Y de ese cobre puro, algunos artesanos fabrican, por ejemplo, las ollas para hacer chicharrón. O sea, a golpe, se dan cuenta, si usted se fijan en esas ollas rojas que venden en algunos lugares, en especial en la feria de la 16 de julio, van a ver que están hechos a golpes, ¿no? No hay soldadura ahí, nada, es su plasticidad. Entonces, lo que nuestros artesanos ahora hacen para comer chicharrón es exactamente lo que hacían en esa época, también ya nuestros hombres antiguos, gracias a esa propiedad de la plasticidad. La época de los metales preciosos es una época esporádica que va ligada a la época del cobre. De hecho, el cobre y los metales preciosos son muy familiares entre sí, y es por eso que algunos historiadores básicamente indican que la época de los metales preciosos en realidad no existe y que tendría que unirse solamente con la del cobre. Esa es una perspectiva de historiadores y que nosotros no nos vamos a poner a juzgar ahora, no está bien, está mal. Simplemente yo quiero hacer referencia a esa situación. Después de la época de los metales preciosos, más o menos para el año 4000, 5000 antes de Cristo, empieza en sí la época del cobre. Se dan cuenta los hombres antiguos que el cobre es más abundante que metales como el oro, la plata, y además se da cuenta que el cobre es más resistente. Se dan cuenta que el cobre es más resistente, también es muy maleable. Descubre que cuando se calienta el cobre todavía se vuelve más maleable. Al decir maleable me refiero a que su plasticidad aumenta. Entonces empieza a aprovecharlo de manera más amplia. Se van a tal vez sorprender cuando les mencione que las pirámides de Egipto, que son básicamente una de las maravillas del mundo que aún existen, del mundo antiguo, lógicamente, han sido fabricadas con cinceles de cobre. La pelea surge cuando algunos arqueólogos encuentran piezas de cobre y otros encuentran piezas de bronce. Estas dos cosas son distintas, ahora las vamos a ver por qué, pero de hecho es que en Egipto las pirámides no se construyeron con cinceles de acero, como lo que tenemos ahora, sino fueron cinceles de cobre y algunos afirman que inclusive de bronce. La época del cobre empieza más o menos hace unos 4000 años antes de Cristo, y bueno, ahora veremos qué es el cobre y qué es el bronce, porque muchas veces nosotros confundimos estos dos términos y la verdad es que no deberíamos hacerlo. Y vamos a aprovechar digamos, esta explicación que estamos dando ya para hacer otra definición muy importante para nosotros. Bien, metal. Aleación. Estábamos hablando del cobre, ¿no es cierto? Bueno, pues nos quedaremos con el cobre. El metal es el cobre. Q, ¿no? Cobre. Aunque ustedes no crean, una vez tuve un estudiante que cuando quería escribir cobre en su fórmula química, escribía CO, de cobre. Ojalá que ese estudiante ya haya muerto, ¿no? Porque no merece vivir gente como ella. Pero ustedes saben que el metal cobre se escribe Q y ojalá que nadie de ustedes nos haga con CO alguna vez. Bien, el metal es el cobre. La aleación es el bronce. Y el bronce es cobre con, por ejemplo, estaño, con aluminio, con antimonio, con bismuto y con una serie de otros más que pueden estar aquí. O sea, la aleación es la mezcla de metales puros en diferentes cantidades y en diferentes proporciones. En cambio, los metales puros, como el cobre, se supone que tienen un elevado índice de pureza, digamos el 98% de cobre y lo demás alguna que otra basurita. Bien, esto tal vez para usted sea conocido, pero lo más importante de este concepto es que por lo general
y casi siempre las aleaciones son mejores. Vaya, qué cosa más, digamos, medio rara, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a decir que las cosas puras son lo mejor. Por ejemplo, ¿quieres api? Quiero api, pero purito, rico es. Pero la verdad es que entre los metales, en el mundo de los materiales metálicos, la situación es totalmente distinta. El metal puro no es bueno, en el sentido de que no tiene buenas propiedades mecánicas. Si ustedes tienen oro puro, o sea, en gran cantidad puro, este oro es muy débil, se dobla fácilmente. Ustedes pueden fabricar un anillo de oro. Si fabrican el anillo de oro puro, van a darle la mano a un compañero y ese anillo se va a doblar inmediatamente porque no tiene resistencia. La resistencia obtiene el oro cuando le aumentan, por ejemplo, plata, o le aumentan cobre, o tal vez platino, o lo que ustedes quieran. Este proceso de mejoramiento de propiedades mediante las aleaciones es un proceso muy interesante y nosotros vamos a ver el mecanismo del por qué esto es así. Llegando el momento cuando estemos viendo cristalización, vamos a ver el por qué las aleaciones son mejores. Pasando un poco, digamos, a la cocina, podría darles un ejemplo. El chairito, ¿no? Una sopa deliciosa. Aleación de chuño, mote, carne, etcétera, etcétera. Si ustedes comen chuño puro, no les va a gustar. Pero en el caso del chairo, que viene a ser una aleación, es muchísimo más agradable. Entonces, eso se repite en los metales. Los metales puros prácticamente jamás se usan en estado puro. Bueno, no es tan cierto. Hay muchas ocasiones donde sí se puede utilizar metales puros y son realmente convenientes, pero en la gran mayoría de los casos las aleaciones son mejores. Por eso, por favor, el día de hoy, ya vamos a acabar nuestra clase, les pido que se lleven esto y se lo lleven hasta la tumba, ¿no? Las aleaciones son mejores que los metales puros. Y el hombre, el científico de ciencia de materiales, pues pasa su vida buscando aleaciones cada vez nuevas, cada vez mejores, que superen en propiedades a las que ya existen. Nosotros conocemos muchísimas aleaciones. En el mundo actual deben haber miles de aleaciones de diferentes tipos, pero hay otros miles que están ocultos y que todavía nosotros no sabemos que existen y que tal vez tengan mejores propiedades de los materiales que hoy por hoy conocemos. Por eso la ciencia de los materiales es una ciencia muy cambiante y de hecho el hombre nunca va a parar en su intento de encontrar siempre cada día mejores y mejores materiales. Bien, suponiendo que este concepto está claro, volveremos un poco ya terminando el día de hoy, ya falta poco para que acabemos nuestra clase. Hablamos ya de la época del cobre y del bronce. Bueno, se supone que el hombre utilizó primero cobre puro y después se dio cuenta que añadiéndole otras cositas obtenía bronces que eran mejores. Entonces estos dos también van muy ligados, ¿no? Van ligados unos a los otros. Pero la historia del cobre es importantísima, digamos, desde hace unos 4000 años antes de Cristo hasta unos 1000 años antes de Cristo, donde empieza la época del hierro. Pero fíjense, la época del hierro lógicamente está ligado al uso del acero. El acero, muchachos, es una aleación, no es metal, y ustedes ya saben la diferencia. El acero es una aleación de hierro con carbono, dos cosas básicamente. Pero el acero básicamente ha revolucionado el mundo. El acero, como tiene su base en este fabuloso metal que es el hierro, entonces ha sido, digamos, utilizado mucho después que los otros metales que eran fáciles de obtener. De hecho, la metalurgia del hierro es relativamente sencilla, pero necesita bastante ingenio para poderse realizar. La época del hierro aparece más o menos el año 1000 antes de Cristo, 1200. Se han encontrado ya piezas de
hierro y de acero, y vamos a hablar de la diferencia entre ambos términos un poco después. En la antigua Sumeria, en Turquía, se han encontrado antiguas ya piecitas que ya tenían contenido de hierro, y por eso se le da a esa época, digamos, el nacimiento de esta era. Pero eso no es muy cierto porque, de hecho, el acero, tal como hoy lo utilizamos, empieza recién a producirse en grandes cantidades en los años 1700, 1800. Es ahí donde el hombre empieza a dominar el fuego, empieza a dominar los combustibles, empieza a dominar los materiales refractarios que le permiten fabricar acero, porque el mayor problema de fabricar acero es pues la temperatura de 1800 grados que necesita para poder realizarse. Para esa época entonces empieza la gran revolución. Entonces básicamente podríamos decir que hasta unos 200, 300 años atrás es donde realmente el hombre empieza pues a revolucionar tremendamente toda su capacidad y todo su intelecto. Hay una teoría que afirma que solamente en los últimos 150 años actuales el hombre ha logrado producir el 80% de los conocimientos que tiene. Comparen, los hermanos Bright White, los que han creado la aviación, han volado su primer, digamos, avioncito que era de madera y metal a principios del año 1900, hace unos 100 años. Ahora nosotros hemos mandado, bueno, no nosotros, lógicamente, ¿no? La civilización humana ha logrado enviar sondas, la Voyager, por ejemplo, que ya está fuera del sistema solar. Y eso ha sido en unos 100 años. O sea, se dan cuenta del desarrollo tremendo que hemos tenido y mucho de eso se debe gracias, lógicamente, al acero. Porque el acero ha permitido fabricar máquinas, estas máquinas han permitido fabricar ferrocarriles, los ferrocarriles han permitido que los hombres estén cada vez más unidos, hay más comercio, y bueno, de hecho, la historia ustedes ya la conocen, la moderna por lo menos, ¿no? Por eso es que no sé qué irán a ver ustedes. Ustedes son jóvenes, yo ya tengo planes de morir en los próximos años, pero la verdad es que ustedes van a ver cosas fantásticas, ¿no? Y todo esto debido a ese desarrollo increíble que tiene el hombre. Bueno, ya hay cosas fantásticas hoy por hoy. Bueno, nuestro país, lógicamente, cosas fantásticas también tiene, ¿no? Ustedes ven cada día nuestra política, nuestra corrupción, nuestro vandalismo, digamos que viva el carnaval y no hay clases presenciales, ¿qué importa? ¿No? Hay que despertar al pepino, que es lo más importante, y lo demás puede esperar. Bolivia, muchachos, lamentablemente no fabrica ni alfileres. La industria de fabricación de acero en el país es cero, así de fácil. Bueno, tal vez me equivoque. Ha habido una noticia que decía que ya estábamos fabricando algo en el Mutum. Vamos a hablar de eso también llegado el momento, pero parece que ha sido una noticia así eh, fake, como dicen, ¿no? Ahora falsa, porque mayor trascendencia no he escuchado. Lamentablemente esa es nuestra historia. Nosotros seguimos en la época de piedra. Para bloquear caminos utilizamos piedra. Para cubrir nuestras calles usamos piedra. Si alguien en el altiplano en especial se enamora de otra persona, le arroja piedras. Entonces se darán cuenta que las piedras es tal vez el material preferido para el boliviano, ¿no? Lamentablemente esa es la historia. Bien, muchachos, no les voy a molestar más hoy día. Esta ha sido una especie de introducción. Vamos a empezar con la clasificación propiamente dicha de los metales el próximo miércoles. Los vamos a dividir en grupos y vamos a ver grupo por grupo y vamos a descubrir cosas realmente interesantes de muchos de ellos, ¿no? Y también vamos a hablar mucho de nuestra historia, porque Bolivia, querramos o no querramos, es un país minero metálico, lo vamos a llamar así, ¿no? Toda nuestra historia ha estado ligada a metales como la plata, el cobre, ahora hablamos mucho del litio, etcétera. Y bueno, la soya camba tiene nomás pues sangre minera que viene de Potosí, Oruro, La Paz, eso es indiscutible. Y bueno, si bien estamos ahora nosotros en una etapa de que
algunas cosas salen interesantes, son en muy pequeñas cantidades, ¿no? Bolivia siempre ha producido minerales, siempre ha producido metales. Estamos con el gas, es una bendición más, porque si no fuera por eso, no sé qué sería de nosotros. Pero la verdad es que, miren, se abren las perspectivas del litio, que es un metal fantástico. Somos el país que tiene mayores reservas de este material, de este mineral, de este metal en el mundo. Se habla mucho del hierro del Mutum, que aparentemente es la reserva de hierro más grande del mundo. Y bueno, ese tipo de cosas nosotros sabemos bien, ¿no? Pero por lo demás, seguimos en la primera etapa del desarrollo humano que nosotros habíamos dicho. Bien, muchachos, se va a acabar cualquier momento. Si tienen alguna pregunta. ¿No hay? No hay. Bueno, entonces, por favor, dentro de 10 minutos, nos daremos un recreo de 10 minutos. A los muchachos que están inscritos en laboratorio, les pido en el mismo enlace, por favor, ingresen nuevamente a una tercera, a un tercer periodo. Vamos a hablar un poco sobre el laboratorio. Vamos a ver cuántos somos, cuántos grupos, y eso me interesa, ¿no? Para poder ya definir el trabajo del Laboratorio de Ciencia de Materiales. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nada, nada. Para finalizar, algo sí se me olvidaba. Les pido a todos ustedes que en el curso, en la plataforma Classroom, por favor, salgan todos y vuelvan a inscribirse, pero poniendo sus apellidos primero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, está el señor Delgado Chávez Nicolai Camilo. Muchas gracias, Nicolai. Él ha puesto primero sus apellidos y después ha puesto su nombre. Hay un artista que se ha puesto Gabriel.